Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a estar conversando no sobre un tema de Alemania, sino a nivel de Europa en general, pero que también puede ser de bastante interés para cualquier persona que no esté dentro de Europa. Recordemos, mis amores, que la situación actual que estamos viviendo nos ha venido a enseñar que lo que pasa en un país, por muy lejano que parezca, bien puede ser al final entonces o tener una repercusión en la economía o en la vida de nuestros países por muy lejanos que estén. Por lo que el día de hoy quiero conversar con ustedes sobre qué pasaría si la Unión Europea se disuelve, cuáles serían las consecuencias de esta situación. Así es que, si están interesados en saber qué pasaría al respecto, quédense ahí y empezamos. Vamos a comenzar recordando cuáles son los beneficios que cada uno de los países que componen la Unión tienen al formar parte de la misma. ¿Por qué razón entonces se unieron este grupo de países en una sola moneda, si se quiere? ¿Y por qué o qué beneficios pueden tener al respecto los diferentes países? ¿Para cuáles países le ha sido conveniente y para cuáles países no lo ha sido? Vamos a comenzar entonces desde el punto de la unión entre las fronteras. La primera razón de unir los países europeos bajo una sola unión, es decir, la Unión Europea como tal, fue exactamente esa. Mediante el Tratado de Schengen se hacen o se eliminan lo que son las fronteras entre todos los países. El beneficio que pueden tener los ciudadanos de todos los países en Europa es, para empezar, que no se van a necesitar ningún tipo de visados aparte o extra para circular dentro de toda Europa sin ningún tipo de problemas. No es necesario utilizar pasaportes en los diferentes aeropuertos. Simple y llanamente con tu ID o con tu carnet de identificación puedes viajar dentro de Europa tanto por avión como por tierra sin ningún tipo de problemas. Además, también está el no control en las fronteras de las personas que componen la Unión. Eso es relativo y realmente hay que explicarlo. Significa que si eres parte o miembro de la Unión, cuando te paren, por ejemplo, en cualquier frontera, enseñas simple y llanamente tu carnet, te hacen un chequeo rapidito y simple y llanamente puedes pasar la frontera sin ningún problema. Antes de eso no era así. La frontera de cada uno de los países estaba cerrada y dividida, como lo es, por ejemplo, en Sudamérica. Cada país, aunque están en un mismo continente, pues tienen sus propias divisiones, etcétera, etcétera. Pues entonces en Europa, antes de la Unión, era también igual. Actualmente entonces no es necesario ese tipo de control exhaustivo o pasar por una embajada o cosas así por el estilo para poder ingresar de un país a otro. Es el primer gran beneficio o gran logro de la Unión. Sin embargo, también hay otros más, como por ejemplo las instituciones asociadas a la Unión Europea. Es decir, se conforma además también conjuntamente con la Unión un Tribunal Internacional Europeo. ¿Qué significa esto? Que ese tribunal internacional regido por la Unión Europea, que actualmente la presidenta de la Unión Europea es la primera mujer presidenta en toda la historia de la Unión y es la alemana Ursula von der Leyen, que anteriormente era la ministra de Defensas de Alemania. Entonces, visto esta situación, ella es a su vez la presidenta, pero ella no necesariamente es la persona que tenga la voz cantante porque es un consenso de países y cada país tiene un delegado o varios y entonces todas las cosas que ella ponga, por ejemplo, en palestra para ser decidida, pues tiene que tener el consenso de la mayoría de los votos, ¿ok? Entonces, tomando en cuenta esto del Tribunal de Europa, si se quiere, esto facilita y habilita mejor el resolver los conflictos entre países. Si antes, por ejemplo, había un conflicto entre Alemania y, digamos, un ejemplo, España o Italia o Grecia, anteriormente tenía entonces que resolverlo de país en país y normalmente la comunicación no era la mejor y se daban entonces muchos conflictos internos. Ya sabemos entonces que hubo una Primera Guerra Mundial, una Segunda Guerra Mundial y otros conflictos pues externos que también se dieron en Europa antes de formar la Unión. Pues bien, uno de los beneficios de formar la Unión y crear también este tribunal fue precisamente ese, que ya los conflictos políticos entre países no se van a tratar directamente de país en país, sino que van a pasar por lo que es la Unión y una forma más suave de resolverlos sin que haya pues la necesidad de crear un conflicto bélico por esta situación. Además también se pueden pues acreditar o quejar los diferentes países al Tribunal Europeo por cualquier acción que cualquiera de los países que conforman la Unión pues haga.
Aparte de eso, también tenemos el beneficio los países europeos de los préstamos. Esto es muy importante. A partir de crear lo que fue la zona euro o la moneda del euro, pero eso va a ir más adelante, pues entonces también las personas que conforman parte de la Unión o los países tienen la opción de poder tomar créditos mediante la Unión, prácticamente sin intereses o con unos intereses muy bajos. Anteriormente, si un país directamente, o todavía actualmente también lo pueden hacer, si un país X quiere pedir un préstamo al Banco Internacional, por la razón que sea, los intereses van a ser mucho más altos que si lo piden vía la Unión. Es decir, si la Unión Europea como tal pide un crédito para luego entonces pasárselo a lo que son los países que lo vayan a necesitar o lo pidan, los intereses van a ser prácticamente muy bajos. Otro beneficio también de conformar una unión como países es el bajo pago de los impuestos a manera de comercio. Es decir, tenemos una tasa de pago de impuestos menor que si, por ejemplo, los países fuesen cada uno pues individuales como lo eran antes. Al quitarse lo que son las fronteras y el libre pues transitar de los diferentes camiones o empresas que pueden pues poner sus productos en los diferentes países, pues también se han abaratados los costos de los diferentes productos. Anteriormente eso no era posible, y si la unión deja de existir, entonces los costos de los productos de cada uno de los países van entonces de nuevo a inflarse bastante, pero eso lo vamos a dilucidar más adelante en cuáles serían las consecuencias. Una y pues la última, entre otras más, por supuesto, beneficios que tuvo formar la unión fue crear una moneda única, el euro, la cual entonces es la segunda moneda más importante a nivel mundial actualmente todavía. Incluso suele tener un valor mayor a lo que es el mismo dólar por sí solo frecuentemente, y eso solamente se logró vía la Unión Europea. Anteriormente cada país tenía su moneda en particular. España tenía la peseta, Suiza tenía el franco suizo, lo sigue teniendo, Europa tenía el marco alemán, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al unirse este conglomerado de países con las economías de todos estos países, a su vez, formaron entonces una coalición económicamente hablando tan fuerte que pudieron entonces crear una moneda única, y de esta manera entonces tener una presencia o poder económico a nivel global muchísimo más fuerte que si cada uno de esos países estuviese dividido. Cosas que no limita la Unión Europea a los países que forman la misma. Pues por ejemplo, la Unión Europea no tiene ningún poder para intervenir en las decisiones internas, por ejemplo, políticas de ninguno de los países. Aparte de ser parte de la Unión, cada país mantiene de todas maneras sus leyes internas, es decir, sus leyes en cuanto a lo político, sus leyes también en cuanto a migración. También se puede reservar el derecho a diferentes pues regularizaciones que puede tener para con sus ciudadanos. El hecho de formar parte de la Unión, eso no lo divide o lo limita en lo más mínimo. Vamos entonces a hablar del tema económico en cuanto a los préstamos y esas cosas, para que quede una situación clara que últimamente se está dando, por ejemplo, con los bonos, por la situación que estamos viviendo actualmente, que no se puede mencionar ese nombre. Se ha tomado, o mejor dicho, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Unión, tuvo la idea de ofrecer la posibilidad de que se tome un crédito general para apalear la situación que estamos viviendo ahora mismo y la crisis que va a venir después de esto o a consecuencia de esto. Se propone que se tome un crédito de 240.000 billones de euros para apalear la situación a modo general, 200.000 billones de euros para las empresas y los empleados, y además también 100 billones para la situación o para apalear lo que sería la recesión, para un total aproximadamente de unos 540.000 billones. Las cantidades son exorbitantes, que tomaría la Unión para entonces repartirlo en los países de la Unión que lo requieran. Hasta ahí estamos muy bien, y muchas personas dirían que bueno, que bien que lo hagan de esta manera. Pero la propuesta entonces que tuvo Úrsula fue que ese dinero no se va a repartir de forma igual en todos los países de la Unión, sino que se va a repartir en mayor medida a los países que más lo necesitan o que más afectados han estado en estos momentos. Y los créditos de la misma, o el dinero para pagarlo o para devolver ese dinero, sería entonces pagados por todos los países de la Unión, e incluso los países que no recibieran ese dinero porque no lo necesitaran. No todos los países de la Unión Europea, como ya ustedes posiblemente sepan, están afectados por esta crisis actualmente. Unos son mucho más afectados que otros. Entonces, parte de los países que no están tan afectados, en principio también han estado en contra de este nuevo crédito, porque realmente consideran que si ellos no necesitan ese dinero, no tienen por qué tomarlo. Les explico un poquito esa situación también.
La idea es que si todos los países de la Unión aceptan este crédito, todos van a pagar por igual ese dinero pues para atrás, ¿ok? Sin embargo, ese dinero lo van a recibir en mayor medida los países que están más afectados. Eso, los países que no lo necesitan lo ven como, ok, te estoy regalando una cantidad exorbitante, porque estamos hablando de unas sumas exorbitantes de dinero, cuando yo no necesito tomar este crédito. Las personas que pagan este crédito no son los políticos, somos todos los ciudadanos. Por esa razón entonces es que los delegados en la Unión Europea de los diferentes países tienen que tener muy en cuenta cómo van a endeudar a sus ciudadanos en esta situación. Esa está la disyuntiva y desde el punto de vista que un político lo ve. Desde el punto de vista humano, muchos de nosotros podríamos pensar, bueno, pero tenemos que ser solidarios y ayudar a las personas que están necesitadas en este momento. Pero un político ve las cosas desde otro punto de vista. Pero bueno, ahí está la situación, más o menos explicado con palabras sencillas para que ustedes puedan entender la situación de esos créditos y esa situación actualmente. ¿Qué les dije? Es muy debatible y muchas personas estarán a favor y en contra de los países que están a favor y en contra, pero realmente ellos también se deben a las decisiones que su propio pueblo en cada uno de los países pues tomen. Hay personas o ciudadanos de diferentes países que no están para nada de acuerdo en pagar con sus impuestos esa cantidad de dinero exorbitante cuando ni siquiera la necesitan. Hay otros que sí están dispuestos, pero bueno. Luego entonces pasamos a las diferentes causas que pueden dar con al traste con la Unión Europea. ¿Por qué razón entonces podría o tememos que pueda disolverse la Unión? La primera situación es precisamente la actual que estamos viviendo ahora mismo. El tema más candente actualmente es eso, que hay una gran presión ante diferentes países o países muy puntuales para que acepten tomar este crédito que les dije previamente y que se endeuden para ayudar o en pos de ayudar entonces a países más afectados como son Italia y España en primera línea. Entonces, la negación de esos países a no endeudarse o endeudar a sus ciudadanos con esa cantidad de dinero extremo está creando estrés en la Unión Europea. Es la primera razón que tememos de que esto entonces pueda suceder. Luego entonces tenemos la situación que ya venía desde antes, pero que todavía está existente también, y es la situación de los refugiados. La forma en la que se trató el problema de los refugiados ha traído bastante controversia entre los diferentes países de la Unión. La forma en la que diferentes países tomaron sobre sus hombros la responsabilidad de tomar diferente cantidad, por ejemplo, de refugiados y otros que se negaron rotundamente. Por ejemplo, entre Alemania, Italia y España tomaron gran parte de los refugiados, mientras que países como Finlandia, Bélgica, países, la misma Polonia, por ejemplo, que se negó rotundamente a participar de la toma de refugiados y tajantemente dijo que por ninguna razón iba a tomar ni un solo refugiado y no lo tomó. Y en fin, uno que otro país también hizo lo mismo. Por esta situación entonces, en un principio Turquía también estaba total y completamente renuente a aceptar ningún tipo o tomar responsabilidad por ningún refugiado. De igual manera también Hungría tomó la misma posición. Eso fue en sus inicios. Luego entonces, cuando la cosa se fue poniendo un poquito más difícil, la Unión Europea le dio una cantidad de dinero X a Turquía para que se encargara de retenerlo o cerrar las fronteras para que las personas no siguieran fluyendo de la forma en la que la estaban haciendo. ¿Qué pasa? Que en los últimos meses, si se quiere el último año, pues a Turquía le ha dado la idea de comenzar a amenazar a la Unión de si no me das más dinero, voy a comenzar a abrir las fronteras. Y tiene ese tira y jala, a lo cual entonces han necesitado la ayuda de Grecia, que es el país vecino por donde también los refugiados suelen pues colarse, para que entonces ellos hagan el trabajo que Turquía actualmente no está haciendo y puede entonces refrenar la entrada en masa de tantas personas que evidentemente ustedes lo ven desde el punto de vista quizás humano, pero también lo tienen que ver por el punto de vista económico. O sea, Europa completa como unión no puede tomar la responsabilidad de tantos y tantos millones de personas económicamente hablando. ¿Ok? Entonces esa es la razón por la que el tira y jala es bastante fuerte. Están entonces los países que abogan por la apertura de las fronteras. Alemania fue uno de ellos, ya eso ustedes lo saben. Y que se acepten las personas que quieran venir, si se quiere. No fue así directamente, pero si se quiere. Y están los otros países que dicen, no, por ninguna razón queremos un solo refugiado más. Y si siguen con ese tipo de aperturas, vamos entonces a tener un problema internacional en Europa. Y vamos a tener entonces también que disolver la Unión porque no están de acuerdo ante el trato para con los refugiados. Esa es otra de las razones. Para concluir entonces con el video, ¿qué pasaría si la Unión Europea se disuelve?
Bueno, para empezar entonces el primer problema que tendríamos todos en Europa es que, y no solamente nosotros en Europa, sino todas las personas que quieran visitar cualquier país en Europa, van a necesitar una visa especializada para cada uno de los países. Ese es el primer problema. Además también es un segundo, pero es parte del mismo, van a ser cerradas todas las fronteras y cada país va a volver a ser entonces individual por sí mismo. Esto también va a traer el problema de la libre circulación dentro de Europa, que ya no va a existir. También a razón de esto vamos a tener el problema de las empresas. Como les dije previamente, uno de los grandes logros de la Unión Europea fue precisamente abrir las fronteras y que por eso las diferentes empresas puedan circular sus productos sin pagar tantos impuestos, y eso pues ha hecho que la economía en Europa pues sea un poquito más boyante que antes de existir la misma. De no existir esta entonces, sabemos que los productos van a comenzar a subir de precio de forma exorbitante. La recesión en diferentes países va a ser apoteósica, y además de eso tenemos el problema de que si se disuelve la Unión, también se disuelve el euro como moneda y cada uno de los países va a volver a su moneda de origen, con la agravante de que si habían países que ya estaban en crisis económica, si tuvieron que ser ayudados para poder ingresar a lo que fue la zona euro porque su economía era demasiado baja. Por ejemplo, uno de esos casos fue Grecia, al cual hubo que inyectarle demasiado capital para que su economía estuviera a la par de diferentes países y poder formar parte de la zona euro. Pues al no existir la unión, esos países caerían completamente en picada su economía. Parte de los países más afectados en este sentido podrían ser exactamente en Grecia. Uno de ellos sería por supuesto España, y el tercero de ellos, según lo que dicen los especialistas en economía, sería Italia. Sobre todo, y si esto sucediera en un momento como este donde la economía ya está bastante afectada por lo que está ocurriendo recientemente, la caída económica de esos países sería abismal. ¿Qué pasaría entonces con países fuertemente económicos como por ejemplo lo son Alemania y lo es también Francia? Alemania tiene el cuarto lugar en poder económico a nivel global. Pero ¿qué pasa? A pesar de que es un país altamente rico, en Alemania hay una cantidad aproximada, según lo que también estuve investigando. Es uno de los países donde, aparte de ser un país muy rico como Estado, además también viven la mayor cantidad de ricos millonarios y billonarios también en Europa. En Alemania hay un aproximado de 200 billonarios, hay aproximadamente más de 1 millón de millonarios y además también el resto de las personas de la clase media, y solamente un aproximado de 680,000 personas consideradas pobres. Es decir, las personas que ganan un aproximadamente de 1.000 euros hacia abajo. Esto no quiere decir las cifras que realmente es un país bastante rico económicamente hablando, pero ¿les afecta si no existiera más la unión? Por supuesto que sí. Empieza entonces a afectarle en el punto de vista de que Alemania es un país mayormente exportador y expone o fabrica muchos productos que se exponen o se venden en el extranjero. Al no existir la unión, sobre todo, por ejemplo, una de las industrias o de las fuentes que tiene Alemania en lo más alto de la cúspide económica es la industria automotriz. Ya ustedes saben, con la fabricación de diferentes autos como son la Mercedes, como es la BMW, como es la misma Volkswagen, etcétera, etcétera, etcétera. Aparte de un sinfín de compañías electrónicas como es Siemens y un sinfín de compañías más que son líder en el mercado. Pero ¿qué pasaría entonces? Al no existir ya esa unión de fronteras, tendría que pagar muchos más aranceles, mucho más impuestos para cruzar las fronteras a diferentes países, lo cual va a subir mucho lo que es el precio del producto, también para venderlo en el extranjero para poder cubrir gastos. ¿Qué significa esto? Que si las cosas actualmente o los productos alemanes que tienen una muy alta calidad, pero también son bastante caros, van a estar entonces al doble de precio. Al haber entonces una recesión económica en los diferentes países, pues no van a poder comprar este tipo de productos y simple y llanamente se le van a quedar varados en los mercados dentro de Alemania. Entonces, de nada nos sirve ser un país con una economía boyante y tener mucho producto para vender si no tenemos a quién venderlo. Otro de los problemas que se daría si se disuelve la unión es el éxodo masivo de país a país. Es decir, países que caiga su economía de forma tal que la recesión sea inaguantable, pues entonces comenzarían a emigrar más o en masa a países que tengan una economía mejor o más estable. Ya por ejemplo en el 2015, después de la crisis del 2008 que se dio en toda Europa, muchas personas desde España comenzaron a emigrar hacia Alemania y a otros puntos también, cosa que anteriormente en España no se había dado. A raíz de esa crisis, pues entonces se vieron en la necesidad
necesidad de emigrar para buscar mejores opciones de trabajo. Pues si no existiera ya la unión y además también esta crisis económica se agrava doblemente de lo que ya está, pues inevitablemente tendrían que salir pues en masa a buscar trabajo a otros lugares donde se le pague un poco mejor. Pero tendríamos de nuevo entonces el problema de que tendrían que pedir una visa porque ya no tienen entrada libre a los diferentes países de Europa y la cosa se pondría todavía peor. Y por último, uno de los problemas más temidos que hay si se rompiera la Unión Europea es que no tendríamos ese tribunal que les dije previamente que puede resolver los problemas internos entre países, ya no existiría y volveríamos entonces a la Europa antigua, donde los problemas se tienen que dilucidar o resolver de país en país, creando entonces situaciones de tensión y posibles guerras internas dentro de Europa al no poder resolver diferentes problemas en los diferentes países. Entonces, ese sistema o estilo de paz que estamos viviendo en las últimas décadas, gracias a la unión dentro de Europa, podría verse gravemente en peligro. Sin contar, por supuesto, que la unión como tal es bastante fuerte en cuanto a defensas ante cualquier ataque de cualquier otro país o potencia extranjera. Si ya no es una unión o un grupo de países que son fuertes porque están juntos, si están divididos cada uno por su lado, pueden ser muchísimo más fácil que cualquier otro país, por ejemplo, pueda invadir o atacar a cualquiera de esos países porque ya no va a contar con la ayuda o el apoyo bélico de cualquiera de los países vecinos. Esas y muchas otras cosas más, mis amores, serían las consecuencias y las causas que puede traer entonces o dar al traste con lo que es la Unión Europea. Básicamente son ideas más que nada generales porque es un tema pero que muy amplio del cual podríamos hablar durante horas y realmente no es la idea del video. Hasta aquí lo voy a ir dejando. Me encantaría entonces que ustedes me dijeran en los comentarios si tienen también idea de esta situación, que dilucidemos en los comentarios diferentes temáticas o pensamientos. Pero además también me interesaría saber si ustedes sabían ya todas estas cosas y si es que mi video le ha ayudado o le ha informado de cosas que ustedes no sabían. Eso sería muy importante para mí. Ya ustedes saben entonces, mis amores, los voy a ir dejando el día de hoy. Quiero entonces que pasen un día muy feliz con sus seres queridos, que es lo más importante en estos momentos, y ya ustedes saben. Hasta la próxima. Bye.